izquierdo de la cara caudal. Y si se dan cuenta en comparación de tamaños, el ventrículo izquierdo es mucho mayor al derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿sí?, al contraerse, permite el volumen sanguíneo que se dirija a los pulmones. Y los pulmones son estructuras que están ahí cerca. Mientras que el ventrículo izquierdo va a enviar ese volumen de sangre oxigenada a través de la arteria aorta a todo el cuerpo. Entonces, por ello ustedes van a observar esa diferencia de tamaños. ¿Qué estamos viendo acá? Usted dice, no le veo forma al corazón. Identifica el ápex, es el ápex, y el ventrículo izquierdo generalmente es el que ocupa o conforma el ápex. Todo esto es el ventrículo izquierdo, que es el que me conforma el ápex. ¿Bien? Aquí estaría el septum, esto es tejido adiposo, ¿sí? Y miren que ustedes van a ver distribuidas por este ventrículo lo que son las venas coronarias. Aquí hay venas coronarias. El corazón también tiene unas capas. Hay una capa fibrosa que rodea el corazón externamente, que es el pericardio, y una capa muscular que es el miocardio, compuesta de unas células que son los miocardiocitos, que son las células que conforman el músculo del corazón, y una capa interna que es el endocardio, ¿bien?, que ocupa principalmente las paredes de las cavidades cardíacas. ¿Listo? Esta es una vista craneal, por eso les digo que el ventrículo derecho es el que me ocupa principalmente la cara craneal del corazón. Aquí estamos viendo una arteria, la arteria pulmonar. Esta es una vista lateral derecha, esta es la vista craneal, la vista caudal. Aquí estamos viendo un atrio, es el atrio derecho, y ese atrio derecho presenta una estructura en forma de oreja, ¿sí?, una estructura en forma de oreja que se llama aurícula. Más sin embargo, como tal, no me forma toda la cavidad dorsal. Entonces, no podemos decir que la aurícula es como tal una cavidad, sino una porción o una estructura que hace parte del atrio. Entonces, por eso el corazón tiene aurículas, más las aurículas no hacen parte de esa porción dorsal del corazón, sino los atrios. ¿Listo? Aquí todo esto es el atrio, miren que aquí estoy sujetando la aurícula. Se llama aurícula porque tiene forma de oreja. Recuerden, a los atrios entra la vena cava, aquí está el orificio de la vena cava caudal, el orificio de la vena cava craneal. Aquí ya incidimos el atrio derecho, aquí está lo que se llama el tubérculo intervenoso, ya les expliqué para qué sirve. Y resulta que hay un orificio que comunica los dos atrios. ¿Bien? El atrio derecho se comunica con el atrio izquierdo a través de un orificio, y ese orificio se llama orificio oval. Pero ojo, esa comunicación entre atrios solo se da a nivel fetal. En el feto es que permite la comunicación entre atrios a través del orificio oval. En un individuo nacido, ese orificio oval se cierra, quedando una estructura así, cicatrizada, de lo que alguna vez fue un orificio. Y entonces pasó ese orificio a llamarse fosa oval. Y esta fosa oval interrumpe la comunicación entre atrios. Esto entonces es atrio, estos son los músculos pertinados, los que ayudan a la contracción de los atrios. ¿Bien? Bueno, esto ya lo expliqué. Miren que las venas pues me traen sangre de las intercostales, de las bronquiales, por favor no se vayan a confundir. ¿Listo? Aquí está la confluencia proximal al atrio derecho, está la confluencia de lo que son las venas coronarias, o sea, el seno coronario. Aquí esto es una vista dorsal, este es el atrio, este es el ósteo o el orificio atrioventricular derecho. Aquí estoy sujetando una cúspide,
¿sí? Aquí se ven perfectas las tres cúspides. Todo esto es el atrio, estos son los músculos pectinados, este es el orificio atrioventricular derecho y esta es la valva atrioventricular derecha conformada por sus tres cúspides, septal, parietal y angular, que generalmente está ausente en la mayoría de perros y gatos. ¿Listo? Aquí ya hicimos la incisión de lo que es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho entonces tiene unos músculos, aquí los vemos, ¿sí? Los de ellos, y aquí tenemos una cúspide. Las cúspides están compartiendo una estructura en común con los músculos que son las cuerdas tendinosas. Entonces los músculos pectinados, los músculos papilares, se contraen, tensionan las cuerdas tendinosas y esto provoca que las cúspides se abran, ¿cierto? Entonces se tensan las cuerdas tendinosas y hacen que esas cúspides se abran. ¿Listo? También ustedes van a ver unas estructuras que se llaman trabéculas septomarginales y carnosas. Ahorita les muestro más adelante una imagen donde el corazón, o específicamente el miocardio, tiene que, para que haga su movimiento de sístole y diástole, tiene que existir una corriente eléctrica. Entonces el corazón se va a mover, va a bombear. ¿Listo? Cuando ustedes han visto en las películas que una persona se para ese corazón, lo que hacen es pasar una corriente eléctrica muy fuerte, ¿cierto? Eso se llama una desfibrilación, porque el corazón está entrando en fibrilación, o sea, se está deteniendo, ¿listo? Entonces, a través de una descarga muy fuerte, provoca que el corazón vuelva a funcionar. Entonces, significa que el corazón, para que se mueva correctamente, tiene que tener una conducción eléctrica, ¿listo? Y esa conducción eléctrica, su funcionamiento, se mide en una prueba que se llama un electrocardiograma. Por eso es que usted ve una sondita así que ponen los monitores de las películas, ¿cierto? Está vivo, pero si ya empieza a ser así, una sola línea, usted se murió la suegra, ¿cierto? Entonces, el corazón tiene una conducción y los ventrículos tienen unas estructuras que permiten una conducción eléctrica. ¿Me explico? Digamos que esta pared es la pared septal y esa es la pared parietal. Tiene que permitir una conducción eléctrica entre paredes para que haya una uniforme contractilidad. O sea, para que hagan esto, ¿cierto? Entonces necesito pasar corriente de aquí, corriente allá. Entonces, ¿qué le pongo? Una extensión, ¿cierto? Entonces, eso tiene el corazón, unas estructuras que son las trabéculas, septomarginales y las carnosas, que permiten o ayudan a un sistema de conducción cardíaca. ¿Listo? Miren esta imagen tan bonita, esto es una cúspide, esto es una cuerda tendinosa, ¿cierto? Y esas cuerdas tendinosas, recuerden que están con los músculos. ¿Listo? Miren este músculo papilar magno, papilar parvi, ¿listo? Y esta es una trabécula. Y aquí está el músculo papilar subarterial. ¿Bien? Muy bonito, aquí se ve la cúspide y en esa cúspide, si se dieron cuenta, bien, comparte unas estructuras que van de la cúspide a los músculos, que son las cuerdas tendinosas. Esto es una trabécula, ¿listo? Y las cúspides también tienen unos puntos terminales que son los nódulos de la cúspide. Allá también estos nódulos permiten que se llegue a una conducción eléctrica. ¿Bien? Aquí, bueno, aquí ya tenemos internamente lo que es el orificio del tronco pulmonar, ¿sí? Ese orificio del tronco pulmonar tiene una valva del tronco pulmonar compuesta por válvulas semilunares, izquierda, derecha, intermedia, ya lo dijimos. ¿Listo? Miren, esta es una vista dorsal, aquí se ven muy bonitas. Todo esto es la valva del tronco pulmonar. Esto es el tronco pulmonar, ¿por qué lo sé? Porque hay dos ramificaciones, arteria pulmonar derecha, esta es la izquierda, arteria pulmonar derecha. ¿Listo? ¿Y cómo conozco yo una arteria? Miren las paredes de anchas y gruesas que son. Y estas son las válvulas semilunares, izquierda, derecha e intermedia. Aquí están los orificios, todo esto sería el tronco pulmonar.
Entonces, APD significa arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. ¿Listo? Les dije que a nivel fetal los atrios se comunican a través del agujero oval, pero resulta que la arteria pulmonar se va a comunicar con la arteria aorta a través de un ducto. Ese ducto se llama ducto arterioso. Permite que en el feto se mezcle la sangre que va de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Solo que esta comunicación tiene que cerrarse cuando el individuo nace. Entonces pasó de ser un ducto arterioso a ser una estructura fibrosa que le da sostén entre la aorta y la pulmonar, y entonces por eso se llama ligamento arterioso. ¿Listo? Aquí ya tenemos el atrio izquierdo, aquí estoy sujetando una aurícula, ¿cierto? Aquí ya lo hicimos, estos son los músculos pectinados, aquí ya está la aurícula del atrio, este es el atrio izquierdo, ¿cierto? Este es exactamente el atrio izquierdo. Aquí ya hicimos el atrio. Miren que aquí tengo los dedos sobre el orificio atrioventricular izquierdo, y ese orificio pues tiene una valva, que es la valva atrioventricular izquierda, o también llamada bicúspide, o también llamada mitral. Está compuesta por unas cúspides, que es la parietal y la otra septal. Aquí tenemos parietal, aquí tenemos septal. Y este es el ventrículo. Recuerden que el ventrículo es más desarrollado en comparación con el ventrículo izquierdo, es más desarrollado en comparación con el ventrículo derecho. Y la capa muscular del izquierdo es mucho más gruesa en comparación con el izquierdo. Recuerden que esto sucede es porque el ventrículo tiene que permitir más fuerza, porque tiene que romper la resistencia vascular periférica de todo el cuerpo, para que ese flujo sanguíneo, ese volumen sanguíneo que está en el ventrículo izquierdo logre distribuirse en todo el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un volumen sanguíneo rico en oxígeno. ¿Listo? Esta es la diferencia respecto al derecho en comparación con el izquierdo. Este es el ventrículo izquierdo, aquí hay dos músculos, ¿cierto? Este es el músculo subauricular y este es el músculo subatrial. Aquí estamos viendo unas trabéculas septomarginales y aquí unas trabéculas carnosas. Aquí se ven muy bonitas las dos cúspides, ¿cierto? Septal y parietal, que permiten sus cuerdas tendinosas de las cúspides a los músculos. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, donde tengo la flechita, está el orificio de la arteria aorta, ¿cierto? Y aquí tenemos la arteria aorta en una vista dorsal, donde estamos observando las válvulas semilunares, izquierda, derecha y septal. ¿Listo? Y recuerden, bueno, no les expliqué algo importante. En el dibujito, y es que resulta que así como hay unas venas que sacan sangre desoxigenada propiamente del tejido cardíaco, que se llaman venas coronarias, hay unas arterias que llevan propiamente sangre oxigenada del corazón, y esas se llaman arterias coronarias. Y esas arterias coronarias se originan aquí justito, ¿sí?, en el tercio proximal de la aorta. Se originan toda la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, y esas se distribuyen por todo el corazón. ¿Para qué? Para nutrir ese tejido cardíaco y llevarle oxígeno. ¿Claro? Y aquí en el dibujito lo que yo les digo, aquí va a haber un ligamento arterioso que permite la comunicación en el feto de la arteria aorta con la arteria pulmonar, pero cuando ya nace, eso se cierra, y por eso pasó de ser un ducto a llamarse ligamento arterioso. ¿Claro? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿quiénes son las estructuras que le llevan sangre propiamente al tejido cardíaco? Las arterias coronarias. ¿Y estas se originan de dónde? De la arteria aorta. Dorsal a la válvula semilunar izquierda
encontramos el origen de la arteria coronaria izquierda. Dorsal a la válvula semilunar derecha, encontramos el origen de la arteria coronaria derecha. ¿Claro? ¿Alguna pregunta está ahí? Claro, como el agua de río. El corazón, entonces yo le explicaba que tiene que tener una conducción eléctrica y eso se mide en nodos. Bien, entonces el corazón tiene, por ejemplo, un nodo que se llama nodo sinusal o nodo sinuatrial, ¿sí? Un nodo atrioventricular, por aquí, este imagen no lo demuestra, pero aquí hay un nodo ventricular, nodo sinusal o sinoatrial. Nodo sinusal o nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, ¿sí? Y hay otro nodo ventricular del cual emergen unas ramas que se llaman ramas ventriculares. Aquí generalmente lo nombran con epónimos que les llaman fibras de Purkinje. Entonces simplemente son ramas ventriculares. Entonces todo esto hace referencia al sistema de conducción. Entonces el movimiento cardíaco siempre viene de dorsal a ventral. Entonces, ¿cómo así de dorsal a ventral? Tiene lógica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero se van a contraer los atrios, tienen que controlar los atrios, ¿cierto? Para que se llenen los ventrículos y entonces llegó el momento de que ya se tienen que contraer los ventrículos. ¿Y por qué se contraen los ventrículos? Porque tienen que vaciarse, pero al tiempo está cerrado la valva atrioventricular, ¿cierto? ¿Por qué tiene que estar cerrada? Porque mientras los ventrículos se vacían, los atrios se están llenando nuevamente. Entonces siempre es una contractilidad que va de dorsal a ventral. Tuntum, 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 ¿cierto? Hay un llenado y un vaciado rápido. Y eso lo permite la conducción eléctrica. Si hay un daño o una muy vaga o hay un error o un cortocircuito en esa conducción eléctrica, puede que no le llegue una adecuada conducción eléctrica, por ejemplo, a una cúspide de la valva tricúspide, por ejemplo. Cuando le dicen que Fibras ventriculares. El infarto generalmente sucede por muchas razones, pero el infarto es que se está deteniendo el corazón. Puede ser un daño crónico donde haya remodelación del corazón, o sea que está cambiando su forma por alguna razón, o puede ser por un fallo en la conducción eléctrica. Si el fallo de la conducción eléctrica empezó, por ejemplo, en una cúspide, puede que la cúspide no se mueva bien, evitando que haga un buen cierre o una buena apertura, ¿cierto? Entonces, al no haber un buen cierre o una buena apertura de la valva, significa que, digamos, si no hay un adecuado cierre, ¿cierto? Por ejemplo, de la valva tricúspide, no hay un adecuado cierre, quedó medio abierto, permite que el volumen que bajó el ventrículo, al momento de contraerse el ventrículo, coja lo que dijo Daniela, se devuelve, ¿cierto? Pero ¿por qué se devolvió al atrio? Porque posiblemente la cúspide no cerró bien, ¿listo? Y esa cúspide no cerró bien, ¿por qué? Puede que haya un daño en el músculo papilar, ¿cierto? O puede que haya un daño en una cuerda tendinosa, o puede que haya un defecto, una interrupción en la conducción eléctrica. ¿pueden pasar problemas cardiovasculares? Entonces, eso sería un problema cardiovascular o un problema en la conducción eléctrica. Entonces, miren, siempre va a ser así, ¿no? Miren, de dorsal a ventral, ¿listo? Permitiendo contracción de atrios, contracción de ventrículos. ¿Claro? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Es un
esquema de lo que es la circulación fetal. En la circulación fetal varía un poco ese recorrido. Me refiero a la circulación que tiene el feto. ¿Qué característica tiene el feto? Que no respira por Que no respira, o sea, no hay funcionamiento pulmonar. Eso lo hace la mamá, ¿cierto? Lo hace la mamá del feto. Entonces, ¿cómo empieza esto? Cordón umbilical, este es el esquema del feto, entra lo que son las venas umbilicales, ¿listo? hígado, eso es el hígado. Estas son las venas umbilicales, las están dibujando de rojo, pero son venas. Porque tiene oxígeno. Entonces significa que por esas venas umbilicales está llegando sangre oxigenada al feto. ¿A través de quién? De la madre, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esa vena umbilical? Miren que entra al hígado del feto, ¿cierto? Entra al hígado, hay otra vena que es la del ducto, ¿sí? Hay un ducto venoso. Aquí. Esta es la vena umbilical, entra al hígado, ¿listo? Y esta es la vena cava caudal. ¿Listo? Esta es la vena cava caudal. Entró esta volumen sanguíneo y hay un ducto que comunica esta porción vascular del hígado con la vena cava. Porque aquí ya lo dibujan de violeta. Porque se revuelven las dos, ¿no? Porque se está mezclando esa sangre oxigenada que entró aquí al hígado a través de las venas umbilicales con la sangre desoxigenada que está recorriendo la vena cava caudal. Por eso usted ve que aquí hay una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Ya sabemos que entonces esa vena cava caudal va a llegar al atrio derecho y ese atrio derecho tiene una comunicación con el atrio izquierdo a través del agujero oval. Por eso ustedes ven que el flujo demuestra que va al atrio derecho. Pero una pequeña cantidad va a bajar al ventrículo derecho y otra cantidad, como bajó al ventrículo derecho, va a salir ¿por dónde? Por la arteria aorta, ¿cierto? ¿Y por qué la están dibujando de violeta? Por lo mismo, porque hay sangre oxigenada con sangre desoxigenada. Y así como llegó al atrio izquierdo, ese flujo está llegando otro de las venas pulmonares que vienen de los pulmones. Solo que ese flujo de las venas pulmonares es menor, porque el poco volumen que se fue a los pulmones regresa, pero es muy poco porque como no hay funcionamiento de esos órganos, como usted lo dijo, ¿cierto? Entonces el volumen que va a llegar al atrio izquierdo es menor, ¿bien? Sin embargo, este que entró acá por el agujero oval puede llegar acá al ventrículo, lo mismo el que llegaron las venas pulmonares. El ventrículo izquierdo, como ya le expliqué, sale ese volumen a través de la arteria aorta. ¿Listo? Y de aquí, pues también, como le expliqué, hay un flujo que sale por la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se comunica, la arteria pulmonar se comunica con la aorta a través de un ducto que se llama ducto arterioso. Entonces, en el feto hay comunicaciones o mezcla de sangre oxigenada con desoxigenada a través del orificio oval y a través del ducto arterioso. ¿Listo? Sí, el feto no es el que está haciendo su respiración, sino la madre la que le está llevando el oxígeno. Y al final, esa aorta va, la aorta abdominal, y de ella van a salir unas estructuras que son las arterias umbilicales que vuelven A iniciar el proceso. a iniciar el proceso. ¿Listo? Miren que aquí ya es de un individuo vivo. Esta comunicación que había en el hígado, esta ya no está, tiene que interrumpirse. Esta que había acá entre los atrios tiene que interrumpirse, y esta que está entre las arterias tiene que interrumpirse. Un individuo que nazca con alguna de estas comunicaciones se va a morir en un tiempo cercano después de nacer. ¿Listo? ¿Claro? Esto brevemente es la circulación fetal. ¿Listo? Entonces miren lo que es el ombligo, la arteria, ¿cierto?
Esta entró ¿a dónde? Al hígado. Aquí el hígado tiene una circulación, tiene un pequeño conducto que se comunica con la cava, ¿cierto? Y esa cava va a terminar llegando ¿a dónde? A lo que es el atrio derecho, que ya saben, y al final pues viene y salen son las arterias umbilicales. ¿Claro? Hay otra circulación, ya para terminar, que es la circulación portal o circulación de la vena porta. ¿Listo? Es muy sencillo, o en resumen para que me entiendan, este esquema es muy claro. Lo que pasa es que todo lo que consumimos, todo lo que tomamos, por ejemplo el alcohol, ¿cierto? O por ejemplo ciertos conservantes, estos ¿a dónde son metabolizados? En el hígado. Esos son metabolizados a nivel hepático, ¿cierto? ¿Y a dónde son absorbidos? ¿De dónde son absorbidos? Primeramente que antes del hígado. Ah, ok, a nivel intestinal. A nivel intestinal. ¿Listo? Entonces todo lo que ustedes se consumieron, es absorbido a nivel del intestino, ¿bien? Pero eso que se absorbió va a la circulación, ¿cierto? Más sin embargo, esa circulación o ese flujo sanguíneo no va a desembocar a las cavas. No va a desembocar a las cavas. Primero, toda esa circulación venosa del estómago, miren, del vaso, del intestino grueso, del colon, del intestino delgado, todas esas venas no van a desembocar a la vena cava. Primero van a tener que desembocar en una vena que se llama la vena porta. Se llama vena porta. Y esa vena porta es la que, después de haber recibido todo el flujo sanguíneo de todas estas venas del tracto digestivo, entra al hígado para que el hígado filtre esto, y ahí sí, del hígado salen unas venas que se llaman las venas hepáticas, y estas venas hepáticas ahí sí van a desembocar en la vena cava caudal. ¿Listo? Es lo que está pasando en este dibujo. Bueno, todavía no nos quedamos con esto. Entonces, corazón, cava craneal, No, no. cava 40. caudal, Cada 40 minutos. cava Menos. craneal, cava caudal. ¿Listo? 25, 37. Miren que todas estas venas, Llegar al hígado. estas venas que son venas yeyunales, gastroepiflóica, esplénica, gástrica, gastroduodenal, ¿listo? Esas venas no van a ir a desembocar a la vena cava, no. Primero tienen que entrar a desembocar en la vena porta, y esta vena porta entra al hígado, se filtra, se metaboliza, y ahí ya esa sangre sale por las venas hepáticas, y ahí sí desemboca ¿dónde? En la vena cava caudal. Gracias a Dios se inventó el hígado, ¿sí o no? Porque imagínense que usted lo que se toma de una vez a su circulación completa, ¿cierto? Por eso usted tolera cierta cantidad de alcohol, ya se le... ¿Bien? Eso en resumen se llama la circulación portal o porta. ¿Listo? Dentro de 8 días tienen de ese ciclo cardíaco, de esa conducción eléctrica, de la circulación fetal y circulación de la vena porta.